tardes, mejor dicho. Bienvenidos a los seminarios avanzados en ecología, la restauración y la conservación. Perdón por las horas, espero que estéis frescos, ya sé que los lunes cuesta. Os presento a Victoria Madrid, ella viene de la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Chile, ¿estoy bien? Bien, y está aquí en una estancia en Madrid, en el Laboratorio de Botánica de la Politécnica de Madrid, trabajando con fragmentación de bosques y sistemas agrícolas, ¿vale? Ella es ingeniera forestal y agrícola y ha decidido entremezclar las dos disciplinas para hacer un trabajo sobre ecología del paisaje. No sé si os suena ecología del paisaje, pero pronto os familiarizaréis con ella porque forma parte de una de las asignaturas del máster. Y bueno, Victoria, pues todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, para comentar un poquito más sobre mí, este es mi primer año del doctorado y estoy acá en España realizando una estancia de 3 meses para aprender temáticas de conectividad. Así que eso, voy a presentarles como mi problemática y algunos resultados preliminares de lo que tengo. Entonces mi presentación se llama Priorización de zonas de restauración en función de la conectividad de ecosistemas forestales mediterráneos en paisajes agrícolas de la zona centro de Chile. Bueno, para contextualizar mi presentación, primero voy a presentar el conflicto agrícola y biodiversidad, el caso de Chile, el área de estudio en la que voy a trabajar y el contexto territorial y productivo de esta zona, para luego presentar la problemática y los objetivos de mi trabajo y la propuesta de conectividad que estoy desarrollando, los primeros resultados que tengo y mi conclusión. Entonces, a modo de contexto mundial, la producción agrícola ha generado cambios en todo el mundo del uso del suelo, lo que ha traído consecuencias significativas en la riqueza de especies y en la abundancia de especies, las que han presentado cerca de un 40% de disminución alrededor del mundo. De este modo, si se consideran las especies en categoría de amenaza, un porcentaje importante se ve afectada negativamente por la agricultura, ya sea tanto por la reducción de hábitat como por los impactos que tiene el mismo hecho de producir y la intensificación de los procesos. Entonces los paisajes agrícolas desencadenan en sistemas simplificados, en paisajes simplificados, a raíz de la expansión y la intensificación de los procesos agrícolas, y esto desencadena directamente en la pérdida de ecosistemas naturales y por ende un efecto directo sobre la biodiversidad como respuesta ecológica, pero a su vez hay efectos indirectos que son provocados por la fragmentación del paisaje. Quiere decir, el efecto que genera la matriz sobre la biodiversidad, el aislamiento de los hábitats, el efecto del borde, del área del parche y así, que son efectos independientes la mayoría de las veces que de la disminución de hábitat. Entonces, Chile no es ajeno a esta realidad mundial. Quisiera comentarles un poco, contextualizar Chile. Yo no sé si todos ustedes conocen el territorio como donde estamos o que nos limita, entonces quisiera contarles que Chile limita con Argentina, Bolivia y Perú. En la zona oeste está bordeado por el Océano Pacífico, en la zona norte presenta el desierto de Atacama y en el sur climas extremos de glaciares y nevadas importantes en la zona austral. Entonces Chile igual está como aislado biogeográficamente. ¿Ya? En base a esto se presentan 5 climas importantes. En la zona norte está la parte desértica, clima desértico. Luego viene la zona centro, el clima mediterráneo, que lo marco en rojo porque es la zona donde voy a trabajar yo. Luego viene la zona centro-sur, el clima templado lluvioso, el marítimo lluvioso y abajo la tundra.
Con respecto al clima mediterráneo, este se encuentra entre los 33 y los 38 grados sur y contempla 5 regiones. La región quinta, la metropolitana, donde está Santiago, la sexta, la séptima y la octava. Al igual que acá, el clima mediterráneo se caracteriza por tener precipitaciones en invierno y temporadas secas variables. ¿A qué me refiero con variables? A diferencia de ustedes, en la zona norte nosotros tenemos estaciones secas más prolongadas y precipitaciones reducidas en invierno, y en la zona sur tenemos abundantes precipitaciones en invierno y la temporada seca es muy corta. Bueno, otra cosa importante que quiero recalcar de Chile es su geomorfología. Acá está el Océano Pacífico y la mayoría de Chile tiene este tipo de relieve donde parte con una planicie litoral, luego se encuentra con la cordillera de la costa, que alcanza entre los 1000 y 1200 metros, luego viene una zona de depresión intermedia que se encuentra entre las dos cordilleras, la precordillera andina, que es más alta, y la cordillera de los Andes, que alcanza hasta 6000 metros. En general, la vegetación se encuentra hasta la precordillera andina. La zona de cordillera de los Andes es zona de glaciar y de nieve constante y zonas desprovistas de vegetación. Entonces, a modo de contexto productivo, la agricultura en Chile se ve fuertemente influenciada por la producción frutícola, ya la cual contempla un 38% del PIB del sector silvagropecuario, y se ha observado que un 78% de la superficie nacional ha aumentado desde el año 2000. El sector silvagropecuario principalmente se destina a exportaciones. Dentro de estas exportaciones se puede ver que el sector frutícola es el más importante, y contemplando el 34% de las exportaciones al año 2016, ahora debe ser un poco más, lo que considera también una importante superficie destinada a esta producción frutícola. Sin embargo, dentro de este ítem no se considera la producción de vinos y alcoholes, que es la que está en verde, que es un 13%, un 12,5% más, que también destina bastante superficie frutícola para la producción de vino y alcohol. Entonces, la producción frutícola de Chile, que hace referencia solo a la de fruta fresca, se encuentra principalmente en el sector mediterráneo, que son las 5 regiones que les mencioné anteriormente. Claro que hay 4. Y están ubicados principalmente los huertos frutales en la depresión intermedia, que es la zona que se ubica entre las dos cordilleras. Me gustaría recalcar esto, que esto está fallando un poco, pero en la zona azul se encuentra la cordillera de los Andes, que es la parte que yo les contaba desprovista de vegetación, la precordillera andina, luego viene en verde la depresión intermedia, y la cordillera de la costa, que es donde se produce el secano interior, y por el borde costero el secano costero, que se producen principalmente especies forrajeras y cereales, pero que debido a la sequía de los últimos tiempos se está tendiendo a cambiar este tipo de cultivos por cultivos frutales menores y mayores con riego tecnificado. Eso. Entonces, como les contaba, la superficie frutícola está principalmente en la región metropolitana, y la región que presenta mayor superficie frutícola es la región de O'Higgins, que es la que está abajo de la región metropolitana, marcada en rojo. Esta región presenta una superficie frutícola de 85.300 hectáreas, y como les mencioné antes, esta no considera la superficie vitícola, que son 45.500 hectáreas adicionales de uva vinífera. Entonces, en la región de O'Higgins, que es donde yo voy a realizar mi estudio, se produce principalmente uva de mesa,
cerezos y ciruelo europeo. ¿Ya? Pero también es importante la producción de nogales, ¿cómo se llama el durazno? Melocotones y manzanos. Y esta zona, de la producción frutícola de esta zona, más del 50% se destina a exportación, cuyos mercados principales son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Y el riego es la mayoría tecnificado y el 66% pertenece a goteo. ¿Ya? El resto es microaspersión y tendido por surco, igual que en algunos cultivos. Entonces, aquí se nos presenta la primera problemática, porque tenemos un conflicto entre los paisajes agrícolas y la biodiversidad, debido a que la zona centro presenta una importancia considerable en Chile, debido a que en esta se alberga el hotspot de biodiversidad más importante del país, una zona prioritaria para la conservación, debido a que en esta zona se concentran una cantidad importante de especies endémicas, las cuales han sufrido una pérdida considerable de hábitat en el último tiempo. Entonces, además, por otra parte, se considera que la riqueza y la abundancia de especies son de relevancia para el sector agrícola, debido a que estas son capaces de proveer distintos servicios ecosistémicos, como la polinización y el control de plagas. Sin embargo, se ha identificado que el 50% de los efectos negativos de la simplificación del paisaje conllevan la pérdida de riquezas de organismos y, por ende, una menor provisión de servicio ecosistémico, lo que puede desencadenar en consecuencias negativas para el rendimiento de los cultivos. Adicionalmente, bueno, ya les comentaba la importancia del endemismo en los ecosistemas mediterráneos. Estas zonas poseen un alto valor antrópico y una actividad trópica importante que no solamente viene dada por el impacto de los sistemas agrícolas, sino que también por una conversión al urbanismo relevante en la mayoría de estos ecosistemas, y además por una baja representatividad de las áreas protegidas. Y en este punto, dentro de las 5 zonas de ecosistemas mediterráneos, Chile es la zona que presenta la menor representatividad de áreas protegidas, solo con un 1% de zonas protegidas, ¿ya? En estos ecosistemas. Entonces, en base a esto, surge la necesidad de poder definir zonas de conservación y de restauración de hábitat forestal principalmente, pero que estén por fuera de las áreas protegidas. Actualmente no hay un interés ni gubernamental ni de la población por generar, o sea, de la población sí, pero por generar más áreas protegidas. Entonces es relevante identificar zonas privadas que puedan favorecer a la conservación de hábitat para favorecer del mismo modo a la biodiversidad y a las especies que viven ahí. Entonces, dentro de este contexto, la Corporación Nacional Forestal, que es la entidad forestal en Chile, nos solicitó como laboratorio identificar zonas propicias para reforestar. ¿Ya? Principalmente ellos quieren saber dónde es mejor generar zonas de reforestación y cuantificarlas. Entonces, además mencionan la importancia que tiene para ellos la protección de los cauces hídricos, principalmente por el tema de la escasez hídrica que les comentaba recientemente. En base a esto y a lo que les comenté antes, nosotros hemos identificado 2 oportunidades. La primera tiene que ver con la provisión de hábitat para diversos organismos y los servicios ecosistémicos que estos pueden prestar para la agricultura. Entonces, una de nuestras formas sería informar a los agricultores y intentar promover el uso de
hábitats naturales para fomentar los servicios ecosistémicos y así reducir insumos y costos, además de beneficiar su productividad. Y por otra parte encontramos otra oportunidad que la vemos con mucho potencial, que es la necesidad de los agricultores exportadores por aumentar su competitividad en el mercado. Entonces, existen diversas exigencias internacionales, principalmente dadas por Estados Unidos y la Unión Europea, de producir alimentos con un bajo costo ambiental y que tampoco comprometa el bienestar de las generaciones futuras. Entonces, nosotros hemos identificado 4 certificaciones relevantes que podrían favorecer a la conservación de hábitat y de especies, y que son Global Gap, Nurture, LEAF y RAS. Las 2 primeras hacen relación a las buenas prácticas agrícolas, y la primera solicita como prácticamente obligatorio un plan de manejo de conservación y recomienda beneficiar a la flora y fauna, mientras que la segunda es requisito de todos los supermercados Tesco y incorpora a Global Gap un poco más de requisitos específicos del medio ambiente. Entonces, dentro de esto considera también la conservación y manejo de setos y la protección de cursos de agua. Por otra parte, LEAF y RAS buscan el reconocimiento de productos agrícolas sostenibles. Y dentro de estos, la primera habla de la conservación de corredores y la segunda promueve el restaurar la conectividad de ecosistemas naturales en el paisaje. Entonces, en base a esto, nosotros identificamos que tenemos la necesidad de conservar y restaurar los hábitats naturales, pero por otra parte, también podemos tomarnos de estas exigencias para dar un paso más y favorecer no solamente el hábitat, sino que la movilidad de especies dentro del paisaje. ¿Ya? Bueno, en base a esto, mi objetivo es identificar zonas prioritarias para la conservación y restauración de hábitats forestales en función de proveer diversos recursos para la biodiversidad y favorecer su movilidad en paisajes agrícolas de la zona centro de Chile. Específicamente en esta etapa de mi trabajo, yo voy a priorizar conectores tanto que sean de conservación y de restauración, ya les voy a explicar un poco más cómo funciona esto, y que permitan aumentar la conectividad ecológica para las especies especialistas de bosque, y a la vez, como la problemática de la protección de los cauces hídricos ha sido tan relevante, no solo para la entidad ambiental, sino que también para la certificadora, voy a evaluar el efecto de la conectividad que puede generar la protección de los cauces hídricos en los paisajes agrícolas. Entonces, como contexto, la conectividad es aquella característica del paisaje que permite la movilidad y la dispersión de las especies, y no solo de las especies, sino que también del intercambio genético y los flujos ecológicos. Entonces yo voy a trabajar específicamente con la conectividad funcional, que a diferencia de una conectividad estructural, depende de las distancias y las capacidades de dispersión de las especies, ¿ya? O de los procesos analizados en X momento. Entonces, la probabilidad de desplazamiento va a depender de las capacidades dispersivas de la especie, de cierto ecoperfil o cierto tipo forestal, y así como también de la resistencia que va a poner la matriz a la movilidad de esta especie. ¿Ya? Y esta resistencia va a estar en función a los usos de suelo. ¿Qué quiere decir?
Si la especie es especialista de bosque, le va a ser mucho más fácil moverse por un lugar donde haya bosque, ya sea abierto o un matorral, que por una pradera o un cultivo agrícola. Esa es la resistencia que va a poner. Un cultivo agrícola va a poner más resistencia que un matorral a una especie que es especialista de bosque. ¿Ya? ¿Por qué vamos a trabajar con especies especialistas de bosque? Porque poder conectar sus hábitats es más complicado y más complicado, por ende puede favorecer la movilidad de otras especies y funcionar como una especie de paraguas. ¿Ya? Entonces, principalmente la metodología se basa en identificar una especie o un grupo de especies con un hábitat idóneo, que en este caso va a ser los ecosistemas forestales densos, y identificar también sus características de dispersión. Ya estamos trabajando con estructuras de grafos que se compone de nodos, que son estos puntos que funcionan como hábitat, y enlaces, que son las conexiones que se establecen entre los hábitats y permiten la dispersión de las especies. Y en base a esto necesitamos caracterizar los nodos mediante un atributo que principalmente es la superficie, ¿ya? O la calidad del hábitat. En general, a mayor superficie, las especies se ven más beneficiadas, y la calidad de hábitat, a mayor calidad de hábitat, la especie se ve más beneficiada. Y los enlaces van a denotar la probabilidad de dispersión. Y en este caso, lo que hacen es definir una distancia efectiva. ¿Qué hace la distancia efectiva? Es una sumatoria de todo lo que del coste acumulado. Es cuánto le cuesta avanzar a la especie por este enlace, dependiendo del uso de suelo que hay en esa zona. ¿Sí? Entonces, la facilidad de movilizarse de una especie de un hábitat a otro va a depender de su capacidad de dispersión y del uso de suelo que haya entre esos dos hábitats. ¿Ya? El índice de conectividad con el que vamos a trabajar es la probabilidad de conectividad que se obtiene por el software Connect4 SenseNode, y vamos a trabajar con dos importancias de conectores, ¿ya? La importancia de remover los conectores y la importancia de cambiar el valor del conector. Es decir, si yo quiero saber la importancia del conector entre el nodo 3 y 4, puedo tener dos tipos. Si yo saco la probabilidad de conectividad total y luego remuevo este enlace y vuelvo a calcular la probabilidad de conectividad, voy a tener un diferencial de probabilidad de conectividad que me va a decir cuán valioso para la conectividad total es este enlace. Este es el removerlo, que me va a caracterizar cuán importante es conservar este enlace. ¿Ya? Si yo lo remuevo, sé cuán importante va a ser para la conectividad total la conservación de ese enlace. Y por otra parte, el change implica que yo le asigno a este enlace una distancia efectiva, que es la sumatoria del coste acumulado, una distancia efectiva ideal. Eso quiere decir que si yo me pongo en el supuesto de restaurar todo este enlace y dejarlo en un hábitat ideal para que la especie se desplace entre el nodo 3 y 4, el sistema lo que hace es cambiar el valor de este nodo y calcular la conectividad si ese nodo estuviese restaurado. Entonces me indica la importancia de restaurar este nodo, este enlace pro. ¿Sí? Entonces, con el primero yo veo cuán importante es para la conservación, y con el segundo veo cuán importante es para la restauración. Entonces, lo que yo voy a hacer es priorizar los conectores. De los conectores que yo identifico
en base a mi matriz y mis nodos y mis capacidades de dispersión de las especies, yo voy a identificar qué nodos son los más, o sea, qué enlaces son los más importantes para temas de conservación y restauración. Y esta priorización va a depender de la distribución de los hábitats en la red, de las superficies que tienen, porque va a ser más importante un enlace que va desde un hábitat más grande que un enlace que va a un hábitat más pequeño, de la distancia efectiva, que es el coste acumulado entre los nodos, y que va a depender de la matriz de resistencia, y de la distancia de dispersión que tienen las especies. Sí, voy a dejarlo ahí nomás porque creo que puede confundir un poco esto. Y de los diferentes caminos que se pueden encontrar entre dos nodos. Entonces, yo les voy a presentar 3 casos de estudio de conectividad de hábitat en la región de O'Higgins, que es mi área de estudio. Y en el primer caso voy a seleccionar 2 especies especialistas del bosque nativo denso. En el segundo caso voy a considerar especies ficticias con distintas distancias medianas de dispersión. Y en el tercer caso voy a simular la protección de los cauces hídricos con un buffer de 50 metros a cada lado y evaluar qué pasa con la conectividad. Entonces, para el primer caso, como les contaba, elegí... disculpen. Los requerimientos para identificar la conectividad de hábitat en el paisaje. Primero, necesito seleccionar una especie y identificar sus características de dispersión. Luego necesito poseer una información de un uso de suelo del área de estudio para poder establecer mi matriz de resistencia. Y por último necesito identificar mis nodos, que esto puede ser mediante 2 formas. Tener hábitat, o sea, tener zonas como áreas protegidas que estén determinadas para la conservación de especies, o bien identificar ciertos tipos forestales que favorezcan a mi especie y que en base a información bibliográfica o la opinión de expertos yo pueda definir, ok, este hábitat le gusta a mi especie y aquí potencialmente podría habitar. ¿Ya? Ese es mi caso, porque a ver, las áreas protegidas en esta región son muy pocas y como estoy recién empezando este estudio, tampoco tengo como información contundente de las especies, así que me he basado en información bibliográfica y en la opinión de expertos. Entonces, el caso número 1, seleccioné 2 especies, el gato huiña y el rayadito. Ambas son especialistas de bosque y ambas tienen un rol ecosistémico considerable, ya que son capaces de controlar plagas. El rayadito es insectívoro y el gato huiña consume roedores principalmente. Ambas son especialistas del bosque nativo denso y en cuanto a su estado de conservación, el gato huiña está vulnerable en esta zona y el rayadito es de preocupación menor. Ya, entonces lo primero que hice fue identificar las características de las especies. ¿Ya? Para el caso del gato, su movilidad dentro del hábitat es mayor, es más flexible que el rayadito, por ende seleccioné el bosque nativo adulto y renoval en sus categorías denso y semidenso, versus el rayadito, que solo seleccioné el bosque nativo adulto denso, por ende está su hábitat mucho más restringido. En el caso del gato huiña no tuve que agregar los nodos, y en el caso del rayadito, como es más fácil para él moverse entre un pequeño parche y otro, entre una pequeña tesela y otra, porque vuela, es más sencillo, agregué nodos que estuviesen a menos de 500 metros de distancia. Esto considerando que el rayadito tiene una distancia mediana de dispersión de 780 metros.
las hembras son las que se mueven, los machos se quedan en los parches, no salen del parche. Y lo que hice en base a la distancia mediana de dispersión para el rayadito fue calcular su home range, el cual era muy pequeño, por ende casi me quedaba sin nodos dentro del territorio, pero en base a la opinión de un experto que lleva muchos años trabajando con esta especie, definí 1 hectárea como tamaño mínimo de las teselas para los nodos de esta especie. Bueno, la resistencia media y la distancia media efectiva, que son valores que se ocupan para calcular la conectividad. En el caso del gato guiña, el proceso fue al revés. La información bibliográfica que había era del home range, por ende tuve que calcular la distancia mediana de dispersión y así poder tener la otra información que necesito. Entonces, mi capa de uso de suelo, que la obtuve del gobierno de Chile, tiene una extensión de píxel de 10 por 10 metros, que es bastante buena. Sin embargo, tiene muchos errores con respecto a la clasificación. ¿Ya? Las zonas verdes son de bosque, las naranjas son terrenos agrícolas y las amarillas son praderas y matorrales. Sin embargo, la legislación en Chile considera las plantaciones forestales como bosque. A diferencia de ustedes, las plantaciones forestales en Chile son de uso productivo, se exporta la mayoría, por ende no son de protección. Y toda la zona de la cordillera de la costa presenta una gran superficie de plantaciones forestales, ya que fueron consideradas como en parte de la matriz de resistencia. Entonces, en morado marco las áreas protegidas y en base a esto los pongo porque para señalar que me era muy difícil poner las áreas protegidas como nodos debido a que están muy distantes y en general las superficies que no contemplan como un hábitat propicio para las especies que yo estoy evaluando. Entonces no sería tan realista de su hábitat. Bueno, estos son los nodos que identifiqué en base a los requerimientos de ambas especies para el rayadito en naranjo y para el gato guiña en azul. Entonces, como resultado para el gato guiña, identifiqué los siguientes nodos de conservación, o sea, los siguientes enlaces de conservación. El verde son de menor relevancia para la conectividad y el rojo es de mayor relevancia para la conectividad. Y a la hora del minuto de priorizar, se identifica que estos 4, porque ahí hay uno pequeñito, enlaces son los más relevantes para la conservación, para ser conservados. En cuanto a la restauración, el análisis de conectividad muestra más enlaces en rojo que son más importantes para la conectividad. ¿Qué quiere decir? Que si yo restauro los enlaces en rojo, aumenta la conectividad en mi paisaje. Entonces, de la priorización se señalan esta zona entre estos, aquí no se ve muy bien con la luz, pero aquí hay una cadena de cerros islas que son dentro de la depresión intermedia, hay unos pequeños cerros aislados y señala la relevancia de restaurar entre esas dos zonas para aumentar la conectividad. Y eso, ahí estoy indicando el 10% de conectores como prioritarios, del 10% de los más importantes. En este caso son 4 enlaces. Y para el caso del rayadito se observan muchos más enlaces. Me pareció, esto no funciona, pero me pareció relevante señalar que encuentra una ruta por la cordillera de la costa
y al priorizarlas, no se ven por la luz, pero prioriza los enlaces más cortos, como de conservación. Por el contrario, al ver la restauración, identifica que restaurar enlaces más largos es más importante para la conectividad de esta especie, de hábitat de esta especie. ¿Ya? Sí. Entonces, en el caso número 2, lo que hice fue simular que tengo 3 especies, una con una distancia mediana de dispersión de 1 kilómetro, una de 10 kilómetros y una de 20 kilómetros. Los nodos son similares a las del gato guiña, pero son levemente más grandes, considerando una superficie mínima de 1000 hectáreas y una agregación de nodos los nodos que están a menos de 50 metros son agregados. Lo mismo. Identifiqué para 1, para 10 y para 20 kilómetros de distancia mediana de dispersión. Por ende, obtuve un PC para una probabilidad de conectividad para cada uno de estas distancias medianas de dispersión. Lo que hice para obtener un solo valor de este índice es hacer una sumatoria de cada valor de PC en cada caso evaluado. Y en este caso no solo evalué la conservación y la restauración a un ecosistema de valor 1 o el óptimo, sino que evalué qué pasaba si yo restauraba, pero en el supuesto de que restauro con quizás un menor poder económico, entonces tengo que ir a un nivel 30 que correspondería de resistencia, que correspondería a un matorral, ¿ya? Es decir, si yo puedo restaurar no un bosque ideal, sino a un matorral, que es una categoría más baja. Entonces, como conservación, al igual que en el caso del rayadito, se identifican enlaces muy pequeños, de muy corta distancia. Para la restauración, los enlaces se ven más largas las distancias y se sigue manteniendo este enlace como prioritario, el de los cerros Isla. Esta es la restauración en el caso ideal de bosque, y en el caso de matorral se identifican los enlaces de la zona noreste como más relevantes, y como en el caso de la conservación, considera enlaces de restauración más pequeños. Ya. Sin embargo, en este análisis lo que falta son dos cosas. Primero, en los tres casos, en el caso del guiña, del rayadito y en este, me falta identificar aquellas zonas que son como cuellos de botella, que si bien funcionan como un conector, la presión de la matriz en algunos sectores es tan fuerte que podría fracasar la conectividad de este enlace. ¿Ya? Esas zonas en general se distinguen y se eliminan antes de hacer la priorización. Y por otra parte, me gustaría hacer un análisis de la prioridad de los conectores, considerando la factibilidad de poder restaurar en estos conectores, ya sea por recursos económicos, cuánto me cuesta restaurar un enlace tan grande como estos rojos, y ya sea por el uso de suelo que hay en el conector, o sea, la resistencia, la distancia efectiva que pone el conector, porque restaurar un matorral a bosque no es lo mismo que restaurar una pradera a bosque.
¿ya? En cuanto a esfuerzo, tanto económico como físico, material, etc. Bueno, y el caso 3, lo que hice fue considerar la red hídrica y establecer un buffer de protección a 50 metros a cada lado de la red hídrica, el que lo integré en la matriz de resistencia. ¿Ya? Por ende, una especie tendría más facilidad de moverse por el territorio debido a que va a haber más superficie de bosque, aunque ésta sea ficticia. Entonces, yo no sé si se puede apagar un poco esa luz, sería súper, pero lo que hice fue marcar solo las zonas de restauración. Ahí, sí. Solo las de restauración, solo los conectores de restauración, y en punteado están los conectores de restauración que consideran la protección de los cauces hídricos. Y en continuo está la opción de restauración presentada en el caso 2. ¿Ya? Entonces, a mí me parece interesante que se puede identificar desde los colores hasta por donde van, que la diferencia no es tanta por donde van los caminos, al menos a una escala tan grande de paisaje como es toda la región, 1.600.000 hectáreas. ¿Ya? Si bien se identifican zonas como esta que no están presentes cuando no se considera la protección de los cauces, en general hay una similitud, tanto en estas zonas, en estas zonas. Me parece que al menos lo que me indica es que la capa de uso del suelo está considerando los bosques que hay alrededor de los cauces hídricos, y los que no está considerando por ser muy pequeños o que no existen porque no existen, no son tan relevantes para la conectividad a esta escala. Ya. Sin embargo, cuando comparé la probabilidad de conectividad total entre lo que pasa en el paisaje actual y lo que pasara si yo protejo los cauces o si yo restauro los cauces, es que para todas las distancias medianas de dispersión hay un aumento en la conectividad total si es que hay una protección de cauces. ¿Ya? Que eso igual podría ser un buen resultado como para promover la restauración de esta zona o la conservación de esta zona, que dentro de todo nosotros tenemos ciertas normativas y legislaciones que consideran distancias súper variables. Algunas normativas consideran 100, algunas 50, algunas entre 20 y 250, y todas están vigentes, ¿ya? Entonces podría dar pie a que se estableciera una única normativa o algo por el estilo. Ya aún no entiendo por qué, pero en la medida que la distancia mediana de dispersión es mayor, la probabilidad de conectividad es mayor, pero cuando pongo el caso de la protección de cauces, si bien a distancia de dispersiones menores se ve una gran diferencia, cuando considero 20 kilómetros de dispersión la diferencia no es tanta, o pareciese no ser tanta, pero si los descubro les puedo contar. Entonces, a modo de conclusión, se puede identificar que existe la posibilidad de conectar los hábitats o nodos establecidos a lo ancho de toda la región, ya que eso igual para mí era un punto importante, poder conectar la zona precordillerana con la zona de la depresión intermedia con la zona de la cordillera de la costa y generar ahí un flujo. Lo que noté también es que la mayoría de los conectores se ubican principalmente en los cerros islas o en las cadenas montañosas,
que están siendo principalmente las zonas de conservación de vegetación y las que le ofrecen una menor resistencia a las especies para movilizarse dentro de las matrices agrícolas, de los paisajes agrícolas. Ya, creo que estos análisis de conectividad podrían ser útiles para la identificación de restauración y conservación de biodiversidad. Y que las estructuras de grafo son una herramienta importante para la toma de decisiones del territorio, principalmente porque permiten identificar la importancia de cada uno de los elementos de la red, lo que hace que sea súper personalizado y que permita una toma de decisión más certera dentro de lo posible, en verdad. En base a este sistema es posible distinguir zonas de movilidad, pero considerando las características funcionales de las especies y sus propias limitaciones. Sin embargo, igual existe cierta incertidumbre o arbitrariedad en los datos, debido a que, al menos en este ejercicio, la mayoría de los datos yo los saqué de revisión bibliográfica o de la opinión de un experto. Si bien pudiese ser mucho más preciso que yo tuviese, no sé, a los gatos buñas con collar y supiera por dónde se mueven, por ahora es la información que puedo tener y quizás puede ser relevante para tomar decisiones, pero también puede ser un poco vaga. Y cosas que necesito revisar si la calidad de la información con la que cuento, principalmente mi capa de uso de suelo, me es útil a pesar de que tenga estos errores. Por ejemplo, aquí yo veo claramente un cultivo agrícola y está clasificado como un bosque. ¿Ya? Entonces, a pesar de... O, por ejemplo, aquí yo veo una formación de bosque y no está clasificado como bosque. Entonces, a pesar de estos errores, sí la calidad de la información permite un análisis de conectividad positivo o que funcione bien, o si tengo que ir a una escala menor. Sin embargo, yo creo que por el objetivo de mi estudio, yo necesito bajar de escala. No puedo analizar la conectividad o identificar zonas prioritarias para la restauración a una escala tan grande, porque mi interés es restaurar y conservar áreas de propietarios privados. Entonces, a la escala en la que me tengo que manejar es mucho más pequeña, y además también, como mencionaba en un principio, esta es una etapa inicial, pero más adelante voy a tener que incorporar datos de actores sociales, de servicios ecosistémicos, de otros requerimientos de las especies y otras características del paisaje que pueden ser relevantes para la toma de decisión de las zonas a restaurar y conservar. Eso. Muchas gracias. Victoria, ¿tenemos alguna pregunta? Yo tengo... Bueno, ¿vas a considerar o te lo has planteado utilizar las áreas exteriores a esa región para dar importancia a los puntos que están más alejados? Sí. En verdad fue lo primero que me cuestioné, y por eso creo que le di tanta relevancia a este enlace del rayadito, porque si bien los nodos están conectados todos en esta zona, el enlace va por afuera. Entonces es muy probable que en este sector montañoso hayan un montón de enlaces que van por fuera. Sin embargo, tenía que ponerle un límite a este estudio, porque si no iba a ir más allá, y por qué no más allá. Entonces, en el minuto que yo quiera identificar la conectividad en una zona determinada, claro, voy a tener que establecer un buffer que me permita que enlaces vayan por fuera, pero sí tengo que acotar a ciertas zonas. ¿Ya? Por eso establecí la región, ¿verdad?
decías de ponerle collar al gato y estoy totalmente de acuerdo. Se ha evaluado, en este trabajo no habéis podido, pero ¿sabéis si se ha evaluado la validez de estos índices de conectividad en cuanto al uso real que hacen los animales de ellos? Yo no sé si se ha evaluado la conectividad, pero yo sí sé que acá entre España y Portugal están trabajando con el lince ibérico y tienen datos importantes de presencia, lo que permite generar modelos de distribución espacial de la especie y así tener mucho mejor identificado por dónde se mueve. Por ende, tus nodos van a ser más precisos, tu calidad de hábitat va a ser más precisa porque ya tienes más información al respecto. ¿Y no se puede generalizar eso a otras especies menos estudiadas? Es decir, por ejemplo, con una serie de asunciones, las que has hecho para tu diagrama de grafos. Algo así hice yo, pero con la capa de resistencia. Para establecer los valores yo tomé otro mamífero con características similares. Bueno, el gato hueña es el gato más pequeño en toda Sudamérica, entonces no iba a haber alguno tan similar, pero era la información con la que podía contar. Por ejemplo, donde más dudé fueron las plantaciones forestales que las ocupan para alimentarse, sin embargo, no prosperan en el tiempo, duran 25 años y después ya no sirven. Pero sí, puedo sacar información similar, sin embargo, siempre sería mejor tener información de la especie. Ahora, creo que los resultados que obtuve con inventarme estas especies ficticias tampoco fueron muy distintos a lo que encontré con lo que hice con el gato. Ahora, las matrices de resistencia eran muy similares, la dispersión del gato estaba más cercana a los 20 kilómetros, entonces, entre los 10 y los 20, entonces, claro, habían cosas muy similares que me hacían tender a tener resultados similares, pero eso creo que me fui un poco de la pregunta. No, está bien, era esa la idea. Y después mencionabas, sobre todo en los nodos, que lo definen la calidad y el tamaño. El tamaño, o sea... Te haré la típica pregunta que es más importante, si el tamaño o la calidad. Lo digo sobre todo porque hay muchas plantaciones de origen comercial, bueno, de uso comercial, el cual te va a dar mucho tamaño forestal, pero quizá poca calidad. ¿Habéis evaluado...? O sea, yo como nodo no consideré ninguna plantación forestal. Solo el bosque nativo denso. ¿Y no has que visto... para nosotros no es nativo el pino. Entonces... ¿Y no has visto qué efecto hubiera tenido incluir este hábitat de menos calidad, pero que no deja de ser algún tipo de hábitat forestal? A ver, cuando empecé a identificar los nodos, que creo que fue lo que más me costó, lo primero que pregunté era si podía tener como hábitat zonas que tuviesen distinta resistencia. Y lo primero que me aconsejaron es que no, porque estaría en uno o en otro. Si tienen distinta resistencia, como que no resultaba lógico que fueran parte de un nodo. Por eso en el caso del gato consideré que este podía moverse por 4 categorías de uso de suelo y esas 4 las hice una sola. ¿Ya? Entonces, claro, tenía nodos que tenían distintos usos de suelo, pero que todos eran aptos para que él viviera ahí. ¿Ya? Y dentro de eso acotar su área mínima de hábitat, su home range. ¿Y qué más le preguntan? No, ya está, era cómo habías considerado los hábitats de distinta calidad. Lo cual responde a mi siguiente pregunta, que era cómo trabajáis con animales que requieren múltiples hábitats. No, básicamente los concentráis en uno solo y ya funciona así. Sí, y si no, también lo que he leído o lo que he visto es que hacen como el rayadito y el gato guiña, imagínate que además tuviese una lechuza, y después hacen algo similar como lo que hice en el caso 2, de buscar como zonas que vayan por el mismo lado más o menos y sumar eso, como que esto fuera el gato, el rayadito y la lechuza y sumar eso probabilidades de conectividad. Continuando con la pregunta esta. La cuestión son los organismos que pueden alimentar, el caso de las presas del gato.
Porque si de repente restauras todo el hábitat para el gato y tienes un hábitat forestal, igual estás yendo en contra de sus presas. Claro. Claro. Sí, y sí, hay bibliografía al respecto de que al final conectar hábitat puede ser beneficioso para algunos y en desmedro de otros. También, por otra parte, yo estoy proponiendo aquí que conservar y restaurar hábitat va a proveer servicios ecosistémicos para la agricultura. Pero ¿qué pasa con las aves frugívoras? Van a vivir en ese lugar y van a ser odiadas por los agricultores y van a generar pérdidas en la productividad. Entonces, sí, tiene su pro y sus contras. Yo creo que, claro, que es una alternativa y un inicio de, sin embargo, hay mucha información adicional que agregar. Hay que caracterizar el paisaje lo más posible, por eso es tan complejo trabajar con superficies tan grandes. Porque si yo tuviese algo más pequeño sería mucho más fácil de caracterizar en una tesis doctoral que de lo que va a ser ahora. Eso. Bueno, si he entendido bien, se pretende restaurar los enlaces entre los nodos los enlaces más importantes entre nodos, y he supuesto que solo con la restauración te refieres a revegetación. ¿Se va a hacer alguna medida más o simplemente se va a quedar en plantar las especies arbóreas, arbustivas? ¿Qué procede? Es que todo está en un veremos. En verdad a mí me encantaría hacer una medida más, pero creo que con esta información no puedo hacer tanto más. Por ahora yo pensaría en una reforestación. Sin embargo, tenemos experiencias, como tenemos casos pilotos en predios agrícolas, donde además de reforestar con especies de distintos estratos, hemos instalado cajas nideras, hemos instalado protecciones para la erosión y no hemos podido ver tantos efectos porque llevamos recién 3 años de evaluación, pero sí hay una ocupación de especies insectívoras principalmente en las cajas, que eran para especies insectívoras. pero hay una ocupación y hay un resultado. No sé si para esta propuesta va, todo tiene que irse viendo como con la información que pueda recopilar, porque tampoco es como que quiera salvar el mundo en una tesis doctoral. O sea, me gustaría, pero no puedo. Hablando de salvar el mundo con una tesis doctoral, tenía una sugerencia que seguramente no consideres, pero me parece divertido comentarla por lo menos. Estas aproximaciones yo creo que tienen mucho valor y en especial tienen mucho valor para intentar, digamos, mitigar los efectos de cambio climático mejorando la conectividad latitudinal de especies, ¿no? Para facilitar su huida, digamos, de condiciones que ya no son favorables nunca más. Y Chile es como un ejemplo precioso, ¿no? Tiene básicamente un corredor en sí mismo. Nosotros vamos para abajo. Pero bueno, tenemos que movernos hacia abajo. Entonces, ¿habéis evaluado la posibilidad de mejorar la conectividad para facilitar la huida de las especies hacia abajo? Yo creo que parte de elegir trabajar con conectividad es esa, solamente que como que no quise complejizar el caso y meter más, pero sí, nosotros, bueno, lo que hemos comentado en verdad, es nuestra zona con mayor cantidad de especies endémicas y que para movilizarse muy poco porque hay muy pocas zonas protegidas. Si bien yo creo que de repente esta materia agrícola al lado de alguna de ustedes puede ser súper bonita, pero para que se puedan desplazar, especialmente especies de poca movilidad como anfibios y reptiles, eso va a estar súper complicado. Nosotros al día de hoy tenemos especies que están en un cerro aquí y de ahí no se pueden mover porque no hay cómo se muevan. Entonces sí, me parecería súper lindo plantearlo de ese modo. Simplemente creo que, un poco triste, pero irme por el lado más de la producción y tratar de convencer a un productor a que me ayude va a ser mucho más fácil que decirle a un productor el cambio climático nos va a afectar y necesitamos mover a la especie. Como que
de modo de poder trabajar con él, yo creo que puedo decirle, mira, esto te va a beneficiar, no solamente porque te puede proveer una ayuda para tu producción, sino que te puede entregar bases para alcanzar una certificación y poder vender más. Y yo creo que de esa forma él puede escucharme y conservar un poquito, más que con el cambio climático. Pero para allá vamos, apuntamos para allá, pero por otro camino, por otro enlace. Yo tengo una pregunta más. ¿Has considerado, en vez de crear corredores, crear áreas de conservación nuevas y ver cómo eso cambia la distribución de los corredores? Sí, pero no. Tengo los datos porque ya los hice. No he hecho áreas nuevas, solamente tengo como los datos para las áreas que ya existen, su relevancia, y en base a eso ir definiendo como por dónde puedo ir generando otras áreas. Pero sería importante también, no sé si para este trabajo, pero en general en Chile lo que se hace es que si una empresa quiere hacer una mega obra civil, por ejemplo, un tendido eléctrico, y con eso se tiene que deforestar una gran cantidad de superficie de bosque nativo, la empresa está obligada a compensar lo que deforestó, reforestando una zona dentro de la comuna, qué sé yo. Y además, además de compensar, tiene que mitigar impactos, se me acaba de confundir todo, pero tiene que reforestar más de lo que cortó. Y para eso estas grandes empresas siempre andan buscando como un manchón para reforestar, que es lo más fácil, y eso sería súper práctico con temas de conectividad, decirle, mira, que reforeste este manchón es más importante que reforeste este otro manchón. Creo que no va como por el tema agrícola que me estoy metiendo, pero sería súper importante en Chile al menos. Otra pregunta que te quería hacer, ¿has podido cuantificar cuántas fincas o granjas se verán afectadas por estos nuevos corredores que estás proponiendo? No, la verdad que no, porque a ver, el acceso a la información de capas y shape en Chile es muy difícil. O sea, están recién liberando la información. Bueno, ahora no están liberando nada, pero están recién liberando la información y dentro de eso, como la división predial, no hay una capa de división predial. Entonces no es como que te puedo decir paso por tantos predios o también en un minuto que lo hablamos con Jordi fue como si yo pudiese tener cuántos productores se han certificado, sería mucho más tendría una información más robusta a la hora de decir, bueno, mira, este conector va bien, porque van estos aquí, pero tampoco tengo acceso a esa información. Tendría que generar encuestas. Y ahí sí que tendría que irme a un área súper local, porque no voy a encuestar a miles y miles de personas. Eso. Gracias a ustedes. ¿Preguntas?